Bienvenidas y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, este programa que hacemos en colaboración entre el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la 4TV. Antes que otra cosa, por favor, ayúdenos a suscribirse a las redes sociales de la 4TV y del Instituto. Y hoy tenemos un programa muy especial en La Revolución de las Conciencias porque nos acompaña la compañera Elvira Concheiro, que soy la subsecretaria de la Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres. También fue extesorera de la Federación, es socióloga, pero sobre todo es una compañera que siempre ha estado en el movimiento. También es consejera interna del Instituto Nacional de Formación Política y hoy nos hizo el enorme favor de estar con nosotros. Primero, para que nos presumamos, hay que presumirlo a nivel mundial, la hermosa cartilla de los derechos de las mujeres, que es una iniciativa que vamos a platicar hoy con la maestra Elvira Concheiro, pero también vamos a hablar de otros temas. Pero primero, maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Las gracias son las que yo doy, porque siempre es un gusto estar aquí con ustedes y tan generosos. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría que nos platicara cuál fue el proceso de hacer esta cartilla y una cosa que a mí me parece fundamental es también en esta nueva tarea, este encargo que tiene maestra Elvira de la igualdad sustantiva. Es un término que todavía no terminamos de entender en general qué significa y entonces también me gustaría que lo primero que nos pudiera compartir es el proceso de la cartilla, pero también que nos explicara qué es esta famosa igualdad sustantiva que ya también aparece y en donde se nos reconoce en la Constitución. En la Constitución. Mira, y creo que ha sido un proceso muy interesante porque hay que tener muy presente pues, que tenemos a la primera mujer presidenta en nuestro país, en la historia de nuestro país. Así que estas cosas maravillosas que están pasando son consecuencia de ello, porque Claudia Sheinbaum ha sentido esa responsabilidad, ese compromiso que sentimos las mujeres cuando estamos en algún cargo o en alguna tarea especial, que tenemos un compromiso muy, muy firme, muy serio, sobre todo pues, cuando somos gente de izquierda y comprometida, parte de un movimiento de transformación, que lo que necesitamos es hacer un cambio verdadero. Porque sabemos que en la historia de política de nuestro país siempre se ha hablado pues, de muchos derechos, de muchas, ahora sí vienen las cosas, ahora sí vamos a estar en la modernización, vamos a ser parte del primer mundo, nos prometen y nos prometen los políticos, ¿no? Nos prometían. Y nuestro movimiento, como ustedes saben, viene a romper política y éticamente con esa demagogia, con esas mentiras. Por eso la insistencia de que no mentimos, de que somos gente comprometida con lo que decimos, con lo que pensamos, que nuestro pensamiento corresponde con nuestra acción. Todavía esta mañana la presidenta lo recordaba. Y el compromiso que tenemos con el país, creo que la presidenta, como es natural, desde la campaña y de inmediato, se sintió arropada, se sintió acompañada y comprometida, todo ello junto con las mujeres que venimos luchando por nuestros derechos. De manera que lo primero que plantea, pues una de las primeras cosas que plantea es la formación de la Secretaría de las Mujeres como un paso más institucional, digamos, de tener una Secretaría de Estado encargada del trabajo para los derechos y la igualdad de las mujeres. Y también fue ella la de la iniciativa de hacer esta cartilla, entonces se formó un grupo de compañeras, todas ellas pues muy metidas en los temas de los derechos de las mujeres, chicas muy inteligentes y comprometidas, que hicieron efectivamente esta belleza de cartilla, que de todos modos nosotras consideramos, y lo hemos hablado en la Secretaría, como una primera cartilla. Hay otros derechos, estos son los fundamentales, los básicos,
elementales. Es una pena tener que recordarlos, pero así estamos. Y lo importante es de esta cartilla que sea un instrumento no solo de las mujeres, sino también de los hombres que están por una transformación, de defenderla, de asimilarla, de que sea un instrumento de nuestra acción cotidiana, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la familia en general, que sea una herramienta que nos recuerde que esto tenemos que estarlo diciendo porque no se ha respetado, porque aún hay ahí derechos que tenemos que conquistar, que estamos construyendo en este segundo piso de la transformación. Entonces, creo que así la vemos nosotros como una herramienta que está siendo de impacto, que está siendo muy, muy aceptada y con mucho gusto. Vamos a hacer una publicación masiva. Queremos que todas las casas de este país, en las clínicas, en las escuelas, en todos lados, esté la cartilla de los derechos de las mujeres para recordarnos este compromiso que tiene el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum para alcanzar la igualdad sustantiva. Y voy a tu segunda pregunta. Efectivamente, ¿por qué tuvimos que ponerle, o sea, he estado poniendo desde hace algún tiempo este apellido a la igualdad? Porque formalmente se ha aceptado la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, de todos. Todos somos frente a la ley. En México la Constitución, el primer artículo lo refrenda, somos todos iguales. Pero en la realidad no. En la realidad tenemos una práctica social, una práctica económica, una práctica política que va marcando diferencias y que nace de un sistema que las feministas hemos denominado patriarcal, porque viene es una estructura muy arcaica, de hace muchos siglos y milenios incluso, de estructura de dominación que se enriquece con una estructura económica que está todo el tiempo marcando esas diferencias, esas desigualdades. Entonces, lo que queremos es que esa igualdad sea un hecho, y lo retoma con fuerza la presidenta Claudia Sheinbaum, porque venimos de un movimiento y de un anterior gobierno y este mismo con el compromiso de hacer la diferencia real y de atender las causas de fondo, estructurales, sociales, económicas, políticas, que han generado políticas neoliberales. No es que nos cayó del cielo, sino que hay una estructura neoliberal, del capitalismo neoliberal, que está construyendo estas desigualdades, y México llegó a ser uno de los países más desiguales del mundo, es decir, con un puñado de grandes acaudalados, con grandes riquezas, y del otro lado millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza, incluso en la pobreza extrema. Estas causas son las que nuestro proyecto se ha comprometido a atacar. No es un proceso fácil, estamos muy orgullosos del resultado que dio el presidente López Obrador, con más de 9 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la extrema pobreza, pero sabemos que todavía falta mucho, que todavía tenemos esas desigualdades y se retroalimentan y de pronto surgen con cualquier problema económico, una pequeña caída en la bolsa de valores, ¿en quién repercute? En estos sectores más empobrecidos y explotados, oprimidos. Porque hay que decirles por su nombre. Ahora hay algunos que dicen los más vulnerables. No somos vulnerables, somos explotadas, somos oprimidas, somos discriminadas, maltratadas. Hay que decir las cosas como son, me parece a mí. Y decía yo que vamos a hacer por eso otras cartillas más específicas, porque todavía tenemos que trabajar más temas, por ejemplo, de las mujeres del campo,
que está señalado en términos generales unos aspectos muy importantes, que es el derecho a la propiedad de la tierra, que le ha sido en la práctica negada a las mujeres. Es de las cosas que por eso vale la pena insistir en la igualdad sustantiva, porque tienen derecho, pero viene el hombre y le dice, no, perdón, yo soy el que tengo que manejar ¿no? la propiedad. Entonces, incluso cuando es así de que es la única mujer de la familia y el padre muere, que es entonces ella tendría que heredar esa tierra. Ah, no, viene el marido o el hermano o hasta el hijo, pero ellas no. Entonces, bueno, ese derecho está planteado, pero sabemos que hay un conjunto de temas, por ejemplo, alimentarios, el derecho a no tener hambre, a no sufrir estas opresiones y esta explotación. En el trabajo, en la formación de las mujeres, todavía tenemos mucho más, porque además el movimiento feminista ha sido un movimiento muy activo, muy vital, que ha puesto a la luz del conjunto de la sociedad la gran gama de derechos y de necesidades que tenemos. Entonces, creo que esta va a ser una herramienta para ese combate, ese involucramiento que necesitamos de la sociedad en su conjunto para lograr un cambio en esta relación, en primer lugar, de el hombre y la mujer, pero de todas las estructuras sociales y económicas que han alimentado esa diferencia, ¿no? Entonces creo que vamos por un camino pues es muy alentador. Yo digo, es una tarea que no es para un grupito, no es para no, estamos hablando de la mitad poquito más de la mitad de la población, pero con impacto también sobre los hombres, es decir, para el conjunto de la sociedad. Fue una tarea de cambio cultural, y lo entiendo, el cambio cultural no como de las ideas o del imaginario que nos construimos, sino de esto que tiene un sustento material, un sustento de base, de una estructura social que estamos cambiando para evitar estas desigualdades y estas injusticias. A mí me gustaría platicar de esta cartilla porque la hemos estado revisando no solamente para platicar con usted, maestra, sino la hemos estado viendo en particular y tiene un arte increíble y tiene lo que son los derechos mismos que ya platicábamos con usted, de que pareciera que estos derechos ya están dados y que la gente nace ya con esos derechos y que no hay que luchar ya por estos derechos que tenemos actualmente. Pero me gustaría hacer la reflexión con usted, maestra, porque México, digamos, es un oasis que está en contrasentido de la lógica del capital que se está llevando a cabo en muchas partes del mundo con ascensos de fascismos o neofascismos en el mundo. Y lo podemos ver en América Latina, lo podemos ver en Europa, en la defensa de los colonialismos mismos y en la defensa de lo que son estructuras de dominación desde el patriarcado. Y en ese sentido, maestra, me gustaría que nos ayudara a explicar estas resistencias que nosotras y nosotros estamos viviendo, no solo en México, por parte de una clase, por parte de las élites económicas, por parte de estas élites políticas, de la vieja política, y las resistencias que se están viviendo en América Latina en el cambio de las instituciones y en el cambio del pensamiento social. Usted tuvo la experiencia precisamente en la tesorería. ¿Cuáles son esas resistencias que se viven no solo en la tesorería, sino se vivieron en la tesorería para mover ese elefante reumático? ¿Y cuáles son las resistencias que se ven en la sociedad para evitar que precisamente
se puedan reflejar estos derechos que se tienen en esta cartilla, que es fabulosa y que explica muy claramente lo que son los derechos de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de todas y todos. Entonces me gustaría que nos explicara precisamente estas resistencias que estamos viviendo. Mira, es una gran pregunta porque es lo que corresponde a quienes estamos por la transformación. No, sabemos perfectamente que no basta con llegar a un cargo y que esto automáticamente implique un cambio. Llegamos a un cargo para iniciar un trabajo, en conjunto con la sociedad, en conjunto con el pueblo de México, para construir ese nuevo México que necesitamos. Y en esto yo, como marxista que soy, sé perfectamente que están articuladas en muy distintas esferas y que el capitalismo de nuestros días es un sistema que se afianzó, siempre lo fue, pero se afianzó como un sistema mundial. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Este sistema capitalista patriarcal que reproduce esas desigualdades económicas, pero también sociales, van de la mano, van de la mano. Es cuando estamos hablando del capital, tiene un ADN patriarcal. Y esto no se nos tiene que olvidar. Quiero decir que la forma, la estructura de la sociedad dominante tiene como sustento esta desigualdad entre hombres y mujeres, que es, como decía, histórica, mucho más atrás del capitalismo incluso, ¿no? Entonces, cuando llegamos, tenemos este panorama, una sociedad estructurada mundialmente con amarras económicas muy fuertes, que eso es lo que, a partir de esta experiencia que tuve el honor de tener con el presidente López Obrador en la tesorería de la Federación, pensé, estudié, reflexioné y viví mucho estas dificultades que hay, porque el neoliberalismo amarró mucho el dominio del capital financiero. Estamos en manos de los bancos, estamos en manos de esta dinámica que tiene la inversión financiera, que es especulativa, que viene, arrasa con los países. Bueno, se han vivido muchas circunstancias y bueno, además, centros de poder fuera de los países que imponen a través de mecanismos económicos como la deuda una subordinación. Entonces es muy importante lo que hemos vivido estos 6 años anteriores y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque estamos haciendo frente, como tú dices, a esta situación, conociendo cómo está, viviéndola todos los días, ¿verdad? A Claudia Sheinbaum no le han dejado un solo día desde que llegó. Al día siguiente de que ganó, ya estaba caída de la bolsa, devaluación del peso, como diciendo, aquí estamos y aguas con que te metas con nosotros, ¿no? Y en medio de esto, de esos poderes económicos y de esos poderes ideológicos que se emanan de esa estructura socioeconómica, ir construyendo cómo avanzar, ¿no? Ha sido un arte, lo hizo el presidente López Obrador, lo está haciendo ahora extraordinariamente bien nuestra presidenta, y tiene que ver con que efectivamente hay que no solamente hacer frente a ese entorno, sino ir abriendo camino desde nuestra propia experiencia, desde nuestras propias necesidades y nuestra propia reservorio cultural, esa fuerza que tiene el pueblo de México en una cultura que se ha forjado en la historia, que tiene arraigo con grandes movimientos de resistencia, de lucha, revoluciones. Ahí ha emanado una densidad social que tiene México y que nuestro movimiento, el de la Cuarta Transformación, ha dado voz, ha dado presencia, ha dado un canal político, un curso político donde se pueda expresar. Pero es muy importante tener presente que estamos
siendo una herramienta, un instrumento para ese cambio que necesita la sociedad mexicana después de la devastación neoliberal, porque hay que decir que eso fue una devastación y que a quienes más afectó, bueno, pues a millones de mexicanos trabajadores, pobres, etcétera, pero entre ellas a las mujeres pobres. Es a las que más han sido afectadas. Se desató la ola de violencia en nuestro país y las mujeres que ni estábamos en eso fuimos las más afectadas. O de las más afectadas porque justamente no estamos metidas en esas dinámicas de guerra, ¿no? Y sin embargo somos triunfos o partes subordinadas de esa guerra. Entonces los secuestros, los asesinatos, los feminicidios, pues, todo esto que empezó a vivir como atroz nuestra sociedad, en donde no había una niña o una joven, una mujer que se sintiera segura, ¿no? Entonces estamos remontando eso con muchas dificultades porque es una estructura muy compleja y de muchos elementos, pero creo que hay una dirección, eso es lo que es muy importante. Mientras sostengamos esa dirección hacia los más pobres, y en este caso las más pobres, creo que no nos equivocaremos si persistimos en esto. Porque no es un lema, yo insisto mucho, porque se maneja a veces así como muy bonito, por el bien de todos, primero los pobres, o ahora decimos las pobres, porque sabemos que de los pobres ellas son las más afectadas. Sino un programa, una dirección, algo que nos orienta y nos debe orientar cada vez más. Pero esto no es lineal. Y vienen las otras fuerzas que nos detienen, fuerzas que quieren que miremos para otro lado, fuerzas que quieren reinstalar lo viejo. Las transformaciones son así, nunca son lineales, no van solas, ni en un camino de rosas, todo lo contrario, se encuentran con resistencias, y resistencias que van más allá de unas personas concretas. A lo mejor en ellas se expresa ese fenómeno, pero hay que entenderlo como un fenómeno social, que tenemos un capitalismo en crisis, un modelo neoliberal en crisis, pero que está optando por una salida que es peor. Está de horror. Aquí la lucha de las mujeres es fundamental, porque las mujeres representamos mucho la defensa de la vida. Y estos proyectos, tanto el neoliberalismo ya fracasado, decadente y en crisis, como esta pretensión retrógrada que está emergiendo ahorita en el entorno internacional y especialmente en Estados Unidos, pero con los fascismos en Europa, etcétera, que son todavía un retroceso mayor. Una cosa retrógrada, porque el neoliberalismo, como bien han analizado las feministas, supo tomar ciertas luchas progresistas, hacerlas parte de su discurso, de la democracia, las mujeres mismas. Hay un feminismo neoliberal que se ensambló muy bien, que se aceitó y ahí está caminando por los privilegios de unas cuantas. Por eso la presidenta dice, no, a mí no me hablen de el techo de cristal, eso es individual, no, nosotros estamos por un proceso social. Pero no, esto era, y la idea del emprendedurismo, de que tenemos que llegar a ser empresarias, es ese mundo neoliberal que nos quiere envolver, que además es absolutamente engañoso y falso. Entonces, tenemos resistencias que son parte del proceso mismo, digamos, estructurales, y que se expresan en lo viejo que ahí sigue. Y en el Estado, que es una de las cosas que tú me preguntas, en el Estado estamos haciendo una transformación pacífica. Y entre otras cosas, lo que significa es que el viejo Estado lo hemos tomado y desde dentro se está cambiando, ¿no? Pero estos son procesos que permiten además la resistencia de lo viejo, ¿no? Porque no fue que llegamos y vámonos, como hacían las revoluciones en el pasado, sino estas revoluciones pacíficas tienen mayores retos, tienen mayores, y también mayor imaginación,
¿no? Por lo mismo. Mayor creatividad. Y tenemos que estar buscando el camino, las formas, vencer esas pequeñas y grandes resistencias. Pero lo importante es que nosotros, la orientación, el proyecto que tenemos, acompañados del pueblo de México, sabernos servidores, no otra cosa, sino ser gente que está siendo herramienta para el pueblo de México, que ellos son los que nos han votado, nos han delegado una tarea, una responsabilidad para servirles al pueblo de México. Esto mientras lo mantengamos, y hay mucha gente en el gobierno de la Cuarta Transformación que lo tiene como muy asimilado, otros no tanto, pero algunos, la mayoría yo diría que sí, ¿no? Y que eso es lo que la presidenta recuerda todos los días, o nos recuerda todos los días con su propia actuación, lo mismo que hizo el presidente López Obrador, y que hemos ido construyendo como un sentido del movimiento, ¿no? De que hablamos de Cuarta Transformación, ¿qué es nuestra transformación? ¿Qué tiene que contener nuestra transformación? Y ahí creo que tenemos que vencer desde una visión, y ya voy a hablar en concreto de las resistencias. He hablado mucho en otras ocasiones de las resistencias económicas, de lo que yo me encontré en la tesorería, pero ahora ¿con qué me encuentro en la lucha que estamos junto con la secretaria Citlali Hernández desarrollando en la Secretaría de las Mujeres? Pues eso, con unas, en buena medida, formas que simulan beneficios para las mujeres. Y no estoy hablando aquí de nuestras compañeras que hicieron un gran esfuerzo el sexenio pasado en InMujeres, sino de una estructura y de una visión que venía desde el neoliberalismo de Peña Nieto, que funda InMujeres, en fin, y que se apropian de un discurso que además está elaborado fuera. Son organismos internacionales que diseñan una política para un sistema de cuidados y lo ponen para todo el mundo. Empezaron en toda América Latina, pero ahora ya suena como para todo el mundo. Un mismo modelo, ¿no? Y ahí yo estoy empujando mucho a que pensemos en términos propios. Nosotras tenemos otra realidad frente a los países del norte, donde las estructuras sociales y familiares están mucho más diluidas hace mucho más tiempo, otras necesidades, otro nivel económico, y que nosotros tenemos un pueblo con una cultura y una densidad propia, y que esa es de donde tenemos que emanar un sistema de cuidados, por ejemplo. Tiene que emanar de ahí, no de un organismo internacional que ya nos dijo que tenemos que hacer esto y lo otro, y hasta un lenguaje nos pone, ¿no? Hay esta asimilación en medio donde debía de ser todo cuestionado, todo rebelde, como pues ha sido el feminismo a lo largo de su historia, el movimiento de las mujeres a lo largo de su historia, y nos encontramos con cierta cosa de asimilación de estructuras que nos han sido, no impuestas, porque han sido asimiladas más bien, ¿no? Aquí se ha asimilado políticas que son intervencionistas también, ¿no? Y son domesticadoras, porque benefician a unas cuantas. Esas cuantas pueden ser después factor de división en las comunidades, esas beneficiadas frente al resto que no lo son. Entonces nosotros estamos haciendo políticas mucho más generales, preocupados por que se preserve ese derecho comunitario, que es uno de los grandes reservorios de nuestro país y que tenemos que proteger. Pensar más en proyectos de economía solidaria, de economía cooperativa, porque esto es lo que además las mujeres sabemos hacer muy bien. Colaborar entre nosotras, trabajar entre nosotras, tejer entre nosotras.
Entonces, creo que esto es lo que tenemos, porque el capitalismo lo que hace, entre otras cosas, es romper esos lazos solidarios. Nos convierte en seres egoístas, en seres que ven nada más por uno mismo, por su propiedad, por su familia, por su persona. Y nosotros tenemos un reservorio cultural social. Todavía, por ejemplo, más de la mitad de la tierra de nuestro país está en manos de una propiedad social que el gobierno de la Cuarta Transformación, los gobiernos de la Cuarta Transformación se han dado a la tarea de preservar, y ahora lo vamos a hacer en relación con lo de las mujeres, es preservar también estos derechos de la propiedad social. Entonces, sí tenemos un combate a largo plazo, que tenemos que ser muy creativos, que tenemos que tener muy claras ciertas cuestiones, ser muy críticos, que para mí la crítica implica conocimiento. Entonces yo creo que tenemos que estudiar mucho, que tenemos que tener muy abiertos los ojos, muy atentos a lo que es realmente nuestro país, a esto que nos han invitado los dirigentes de nuestro movimiento, a estar en esa compenetración, en ese sentimiento que emana del pueblo de México. Creo que así vamos a poder realmente ir venciendo resistencias, irnos dando cuenta, porque además después pues ya te instalas ahí y dices, esto es lo normal, ¿no? Estos pequeños privilegios, como decía hoy la presidenta, ¿no? No, nosotros estamos contra todo privilegio, contra toda estructura jerárquica. Queremos una sociedad de iguales realmente, en todos los términos, en todas las instancias, en todos los ámbitos de la sociedad. Y esto es muy rápido de decir y muy difícil de hacer, y lento a veces, muy lento. Pero lo estamos haciendo y eso es lo que es muy importante, y me parece fundamental que ustedes tengan esta posibilidad de que conversemos, o me estén dando esta posibilidad de que conversemos sobre un tema a la que tenemos que ser muy enfáticos con el pueblo de México. No basta con tener representantes en el gobierno, es necesaria nuestra participación, nuestra intervención. Ahora la presidenta, por ejemplo, nos ha dado la instrucción de ir a una especie de consulta a las mujeres de nuestro país sobre el tema de la violencia. Y creo que es muy importante, porque nosotros estamos pensando formas para evitar la violencia. Pero ¿qué piensan las mujeres de nuestro país? ¿Qué ideas dan? ¿Cómo pueden nutrir esta acción de gobierno ante un fenómeno que es extraordinariamente lacerante, doloroso? En las casas de nuestro país es donde se violenta a las niñas, a las mujeres. Son las personas, los hombres cercanos los que cometen los feminicidios en su mayor parte. O sea, sí tenemos un problema muy doloroso, muy urgente, y todas las acciones que hacemos nos parecen pocas, porque ahí están todavía los hechos de violencia día a día. No hay día que no pase algo o varias cosas graves a las mujeres o a las niñas de nuestro país. Entonces, ir a esa consulta, ir a ese debate o a ese nutrirnos con lo que piensan quienes están día a día en ese horrible ambiente, ¿no?, de violencias, creo que es muy importante. Y está marcando, a partir de una cosa como esta, la presidenta Claudia, una manera de gobernar, ¿no? Súper importante. Entonces vamos a meternos como Secretaría de las Mujeres pronto a recorrer todo el país para hacer esta consulta, oír las voces, que nos escriban incluso qué propuestas tendrían, qué situaciones particulares que a lo mejor nosotras no estamos viendo, no estamos tomando en cuenta, y de ahí emanar formas de gobierno, políticas públicas que puedan realmente ser eficaces, que eso es lo que nos preocupa. Y vuelvo a igualdad sustantiva, es que sea real, no en el papel, no escrito ahí, que ahí nos lo recuerda,
pero ahora lo tenemos que llevar a la vida real, al desarrollo libre, feliz de las próximas generaciones. Eso es lo que queremos, ¿no? Maestra Elvira, fíjese, a mí me llena de gusto escuchar a compañeros como usted o a compañeros que la semana pasada estuvo el compañero Héctor Díaz Polanco con nosotros platicando, que tengamos esta claridad, ¿no? Escuchamos a la presidenta estos días hacer como estas observaciones a que nosotros no somos iguales y que no nos debemos de comportar igual porque no basta decirlo superficialmente. La cuarta transformación tiene que ser congruente lo que decimos con lo que hacemos. Y que nosotros tenemos, aparte desde la cuarta transformación, una responsabilidad enorme y que esta responsabilidad enorme se refleja en lo que usted bien dice. Ahora no nos entendemos como servidores públicos, ¿no? Esta palabra medio extraña que había antes, sino como servidores populares, en donde simplemente somos este megáfono de la gente y eso es lo único que hacemos, ¿no? Tenemos una tarea, está ahí. Pero a mí me gustaría mucho enfatizar esta parte que usted dice de esta forma de gobernar, en donde no es superficial cuando decimos por el bien de todos, primero los pobres, esta frase enorme que habla del humanismo, que habla de poner en el centro a los más afectados por toda la historia de este país, ¿no? Y como bien dice usted, entre los más pobres, las mujeres, ¿no? Y eso siempre dicen, y también lo recuerda mucho la compañera Clara Brugada, nuestra jefa de gobierno, que dice que lo que está pasando hoy con estas políticas, en particular para las mujeres, no es un asunto de privilegiar a las mujeres, sino es un asunto de mera justicia histórica por todos los agravios de los que fuimos durante estos periodos neoliberales y la historia en general. Pero a mí me gustaría mucho, maestra Elvira, que nos platique, porque me parece también fundamental, este cambio generacional que hay, porque hoy la secretaria de las mujeres es la compañera Citlali, ¿no? Que todos tenemos la fortuna, muchos tenemos la fortuna de conocerla de hace 15, 16 años, cuando encabezaba las protestas, cuando estaba ahí, cuando volanteaba. Y a mí me parece también que eso pone a servidores, ¿no? A compañeros que son ahora nuestros representantes populares, desde el movimiento y que ahora tengan esta enorme tarea, pues también nos ponen esta realidad porque son pueblo, pues, ¿no? Estas cosas que siempre había sido muy compleja porque antes parecía que era solamente una élite los que podrían llegar a estos cargos tan enormes, pero hoy tenemos a compañeras como Citlali, como la misma compañera ahora presidenta del partido, ¿no? Como Luisa, como nuestra secretaria de Comunicación, Camila. O sea, en realidad tenemos este cambio generacional, pero de compañeros que tienen 10, 15 años ya militando, estando empujando y que hoy, cuando menos la mayoría, yo creo, nos sentimos muy bien representados por ellos porque son compañeros, compañeras y compañeres que están absolutamente formados por el bien de todos, primero los pobres, y que sí tienen, como bien dice usted, en territorio, ¿no? Y que tienen muy bien asimilado el asunto que mencionaba usted de que somos servidores del pueblo. Que no es que ahorita nosotros tengamos, o los que tienen estos cargos o encargos, pues solamente ahí para la foto, de aquí estuve, ¿no? Y esto queda en la superficialidad de la cuarta transformación, como que me parezco a lo que decía el presidente, me parezco a lo que ahora dice la extraordinaria presidenta, sino que lo viven en su día a día. Y me parece importante que usted, con toda la experiencia que tiene, nos platique de este cambio generacional y sobre todo de que ahora había en el pasado esta idea, ¿no? Había ciertos señalamientos a que el presidente no era feminista, ¿no? Siempre hubo esta carga en contra del presidente cuando fue el primer presidente, la primera gobierno paritario en la realidad, ¿no? Que no solamente era en papel, ya pues sí, no iban a estar, sino tuvimos a la primera secretaria de Gobernación, en fin, hubo muchísimas cosas que impactaron la realidad de las mujeres más allá de los discursos, sino para saber que desde ahí ya se estaba implementando una política en particular para las mujeres en este país. Y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con nuestra jefa de gobierno y en particular con todas las gobernadoras, que también es una cosa que es una utopía, siempre decimos, ¿no? Cuando íbamos a pensar que iban a haber tantas compañeras siendo gobernadoras en el Senado, en la Cámara de Diputados, siendo alcaldesas, ministras, ministros, en fin, hoy la mujer realmente cuando la presidenta dice llegamos todas, a nosotros en particular, a las mujeres, sí nos llega esa palabra, esa frase de manera distinta, porque sí nos sentimos absolutamente en otro país, ¿no? O sea, creo que nunca pensamos que íbamos a vivir
vivir la cuarta transformación, un segundo periodo de la cuarta transformación y aparte feminista. Por eso creo que hoy también México es la esperanza y la luz en el mundo, porque estamos viviendo una cosa que somos absolutamente privilegiados y que eso nos implica a cada uno de los militantes de Morena una responsabilidad enorme porque tenemos que sostener este proceso. Pero en particular, a mí me gustaría que nos platicara de las compañeras y este cambio generacional. Qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que ahí se ve el sello verdadero de lo que es una transformación. Porque efectivamente llegamos a principios del sexenio pasado con una campaña enorme en contra nuestra y buscando todas las maneras de aislar nuestra fuerza, ¿no? Es decir, no, esta no es una fuerza auténtica que tenga que ver con el conjunto del país. Y entonces el partido de que era antifeminista nuestro presidente y que los jóvenes estaban en contra nuestro. Y había cierto eco de esto. Pero la transformación mostró que somos una fuerza auténtica que recoge las luchas del pueblo de México. Y entonces los jóvenes lo están viendo. Lo han visto, lo vieron en la lucha misma anterior, como es el caso de Citlali, que siendo prácticamente una niña se metió a la lucha del presidente López Obrador y de la construcción larga que tuvimos hasta llegar a la cuarta transformación. Y como ella, muchos otros jóvenes como ustedes que encuentran en esto una esperanza. Pero fíjate que más que decir solamente desmentimos lo que decía la derecha, sino que realmente esto se amplificó. Se amplificó la visión feminista de la cuarta transformación en el curso mismo de ella, digamos, ¿no? Y también se fortaleció el cambio generacional. Yo recuerdo casi como obsesión del presidente López Obrador, mete jóvenes, prepara jóvenes, habla con los jóvenes, era permanente. Y si me lo decía a mí, supongo que se los decía a todos sus colaboradores. Porque sabía que había que hacer una cosa deliberada, así como deliberado tenía que ser el incorporar compañeras, mujeres, a las labores de gobierno. Para cambiar una estructura que el neoliberalismo hizo de los jóvenes son relegados a la nada, abandonados, y que se conviertan en personas sin esperanza, sin proyectos, sin idea de futuro. Entonces vivir el día al día, ¿no? Y si hoy la paso bien, ya la libré. O incorporados a la base social del crimen organizado. Eso es lo que te lleva, porque si nada más estás viendo por hoy, porque no estás viendo para mañana, pues hoy estos me dan un dinero por hacerles quién sabe qué, pues lo hago, ¿no? Y aunque sea peligroso, total no tengo futuro, ¿no? Era tremendo, era tremendo el día. ¿Se recuerda? Exacto, es tremendo ese mensaje neoliberal a los jóvenes y las jóvenes. De manera que lo hemos roto. Creo que ahí vamos, que ese es uno de los cambios fundamentales que tenemos sociales que se tienen que cultivar, que se tienen que hablar, que se tienen que ampliar todavía más. Y en relación con las mujeres también. Eso es de lo que les hablaba al principio. Que en este segundo piso, con la primera presidenta, con una mujer que fue extraordinariamente sensible a recoger lo que estaba pasando en la sociedad. Fueron las mujeres las que se volcaron sobre ella a decir, vamos a ir contigo. Es contigo que vamos las mujeres. Y si vemos los mítines, había muchísimos hombres, somos fuerza mayoritaria y muy mayoritaria en el país, pero las mujeres abrazaron a nuestra presidenta. Y ella se dejó abrazar y se dejó ser ese colectivo. Eso es muy interesante, cómo los procesos sociales
van de ida y vuelta, ¿no? Ella se convierte en una gran líder de las mujeres porque las mujeres le están diciendo, es contigo, ¿no? Es muy interesante, muy lindo, porque sí es un momento privilegiadísimo donde podemos extender con mucho, jóvenes y mujeres en general, otra sociedad, construir otra sociedad en nuestro país, porque estoy segura de que los hombres se van a dejar impactar por estos cambios. Que los hombres que han sido también violentados, que también sometidos a un mandato de hombres violentos, de hombres insensibles, de hombres que están metidos en una guerra que los mata o se matan entre ellos, etcétera, que tendrán que reaccionar frente a nuevas generaciones que quieren un otro país y mujeres que estamos diciendo, vamos a construir la paz, vamos a construir, que esa es otra de las iniciativas muy esperanzadoras que estamos lanzando en la Secretaría de las Mujeres, que es el de Tejedoras de la Patria, ¿no? Que es toda una iniciativa de hacer que las mujeres en sus comunidades, en sus localidades, no solamente opinen, sino hagan por la paz, por otra sociedad, por la igualdad, por un ambiente distinto en nuestro país, que estamos convencidos de que las mujeres podemos ser ese gran contingente, esa gran fuerza social que cambie al país. Y para eso necesitamos a los hombres. Así que siempre los estamos convocando, siempre estamos diciendo, esta cartilla es para todos. No la vamos a entregar solo a las mujeres, se las vamos a entregar a todos los hombres de nuestro país. Eso es para todos, para que todos entendamos que las mujeres tenemos derechos. Y desde luego estamos seguros de que en manos de las mujeres va a ser una herramienta de lucha y pues de fortalecimiento de sus convicciones y de esperanza de cambio en su situación, porque sí hay todavía mucho que hacer. Muchas gracias, maestra, por esta entrevista. Esperemos que esta primera entrevista sea la promesa para otras entrevistas de otros temas y precisamente para la presentación de todos los demás trabajos que tiene la Secretaría de las Mujeres. Maestra, ¿dónde la podemos encontrar para ver sus opiniones? ¿Y dónde podemos encontrar estos trabajos que tenemos increíbles? Esta cartilla de las mujeres, de derechos de las mujeres, es increíble. Chéquenla. ¿Dónde podemos encontrarla usted? Bueno, yo estoy ahora en la Secretaría de las Mujeres, soy subsecretaria ahí y pues a sus órdenes, ¿no? ¿En redes sociales? En redes sociales. Entiendo, maestro, que se puede descargar desde la misma página de la Secretaría de Mujeres. Sí. Y también desde el instituto nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde el Programa Integral de Género, en donde cada semana estamos desglosando cada uno de estos 15 derechos para que lo puedan encontrar y lo pueden descargar también desde la página del Instituto Nacional de Formación Política. Y también recuerden que a la maestra Elvira Conchero también la pueden seguir ahí en X, ¿no? Ahí está en X, por si la quieren seguir, pero sobre todo, pues hay que estar atentos a cada una de las cosas que hace la Secretaría de Mujeres. Está el Facebook, están en X, está la página, están en TikTok, están en todos lados los compañeros de la Secretaría. Así es. Pues bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias a la 4TV por todo el apoyo que nos brinda para grabar. Recuerden, hay que seguir las redes sociales, hay que motivar la participación de todas y todos, siguiendo los contenidos y, por supuesto, chequen las redes sociales del instituto, donde está toda la propuesta formativa. Y sin más, pues nos vamos recordándoles que sin formación no hay transformación. Hasta luego.